Muy buenas tardes, Silvana. Muchas gracias por habernos atendido, aunque esté fuera del país. Bueno, aquí, como usted ya obviamente sabe, el señor Barata no ha declarado en el juicio que se le sigue por lavado de activos el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia y su esposa, y el fiscal Germán Juárez ya ha anunciado que va a solicitar que se le revoquen los beneficios como colaborador eficaz. ¿La Procuraduría avala este pedido? Primero, buenas tardes hola Nusca, ¿cómo estás? Gracias por este espacio que creo que es importante para poder aclarar las dudas que puede haber respecto a este tema, ¿no? En principio, sí, la Procuraduría, digamos, en este esfuerzo, digamos, que está haciendo la Fiscalía respecto a esta situación que ha sucedido con relación a la no presentación del señor Barata en el caso del señor o del juicio del señor Ollanta Humala, según tenemos entendido, ha anunciado que va a pedir la revocatoria del acuerdo. Y sí, nosotros que somos firmantes de ese acuerdo, uno de los compromisos del señor Barata como colaborador era casualmente que tenía que colaborar con la justicia y con las autoridades peruanas en cualquier investigación, digamos, que estuviera a cargo de los fiscales del equipo especial como parte de sus obligaciones del acuerdo. Y si él no cumple con las obligaciones del acuerdo, entonces el acuerdo también prevé que estos beneficios se deben revocar. Debo indicar también que el caso del señor Ollanta Humala, ¿no?, sobre financiamiento de campaña, que es, digamos, el que se está tratando en este juicio oral, no es un caso que está bajo nuestra competencia. Es la Procuraduría de Lavado de Activos la que participa en ese juicio, en ese proceso. Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento del acuerdo de colaboración eficaz porque somos también parte de la Procuraduría que participó en ese acuerdo. Y allí de lo que hemos escuchado es que el señor Barata ha indicado que no se presenta a declarar el juicio porque tiene una imposibilidad jurídica. Yo creo que conforme el doctor Juárez Atoche lo ha expresado en el juicio, la obligación que tiene el colaborador, los 4 colaboradores de ese proceso de colaboración, es acudir a todas las citaciones que la autoridad peruana lo cite o cuando fije, digamos, esa declaración. ¿Por qué? Porque ellos han firmado el acuerdo de colaboración en base a las normas peruanas. Es un acuerdo de colaboración eficaz firmado en el Perú o firmado en todo caso bajo las leyes peruanas. Entonces, el señor Barata y los otros 3 colaboradores eficaces son colaboradores eficaces de la justicia peruana, no de la justicia brasilera, o eventualmente también lo son, pero sus obligaciones y lo que estaba solicitando el fiscal Juárez Atoche es que cumple con sus obligaciones en base a lo que dice la norma peruana. Entonces, lo que haya decidido la justicia brasilera respecto a sus impedimentos en Brasil, eso se tendrá que discutir allá. Pero ellos tenían obligación de asistir y tienen obligación de asistir ante la citación de la justicia peruana. Y casualmente el acuerdo previó, porque eso lo dice expresamente el acuerdo, que si no pueden acudir de manera presencial, pueden acudir de manera virtual. Eso en el año 2019, antes incluso de la pandemia. Ahora mucho más con el tema de la pandemia, sabes que se han incorporado otros mecanismos para recibir también las declaraciones y llevar a cabo las audiencias. Entonces, no había justificación para que el señor Barata no pueda acudir a la citación hecha por el colegiado para declarar en ese juicio. Era parte de sus obligaciones. A ver, para situarnos un poco, para situar todo este caso, el acuerdo de colaboración se cierra por 4 casos. Vía Evitamiento del Cuzco, Metro de Lima Línea 1, Interoceánica Tramo 2 y 3 y Vía Expresa Costa Verde Callao, por estos 4 procesos. Correcto. Y quien se acoge al acuerdo de colaboración eficaz es la empresa y Jorge Barata y otros 3 altos funcionarios, donde no está incluido Marcelo Odebrecht. El proceso que se sigue contra Ollanta Humala por lavado de activos es por el dinero que Odebrecht, a través de Barata, reconoce haber dado para las campañas. ¿Por qué este caso no está incluido en el acuerdo de colaboración eficaz y por qué sí él tenía que declarar?
Eh, Efectivamente, el acuerdo de colaboración eficaz se firmó por estos 4 proyectos, que eran, digamos, los 4 proyectos en donde la empresa reconoció primero estos hechos de corrupción y donde se obtuvo de manera más pronta los documentos que corroboraban esos dichos. Entonces, esto fue un primer acuerdo parcial, si se quiere, con la empresa y con los colaboradores, ¿no? En el marco del reconocimiento de varios proyectos y de varios hechos delictivos que el empresario cometió en el Perú. Entonces, se cerró este acuerdo parcial y casualmente el acuerdo de colaboración prevé una cláusula de progresividad, porque Ujú. estamos en el entendido que la empresa iba a continuar, como de hecho ha sido así, ha continuado ha brindado información respecto a 7 u 8 proyectos adicionales a los 4 por los cuales se firmó el acuerdo, ha firmado actas de culpabilidad respecto a otros proyectos distintos a los 4 del acuerdo y en ese entendido, el señor Jorge Barat y la empresa Odebrecht entregó esta información también del caso de financiamiento del señor Ollantumal, así como del financiamiento de otras personas también. Entonces, no solamente entregó el dicho, sino que también entregó la corroboración, es decir, entregó la documentación que corroboraba este dicho. Este, este caso no forma parte de la colaboración cerrada, homologada, con sentencia por el Poder Judicial, casualmente porque faltaba información respecto a otros temas del caso para completarlo y para que finalmente pueda ser presentado al Poder Judicial para que se homologue, ¿no? Pero eso no significaba que el señor Barata, como parte de sus obligaciones, también tenga que entregar información o acudir a las citaciones que la Fiscalía o el Poder Judicial hiciera con relación a todos los hechos sobre los cuales él había entregado información. Por eso es Eso que el está, acuerdo, eso está en el acuerdo, que eso él está en tiene el la acuerdo. obligación de acudir cuantas veces lo requiera la justicia peruana para declarar por los hechos que él nombró, aunque no sean parte del acuerdo de colaboración eficaz. Sí, eso está como parte de las obligaciones del señor Barata. Él tiene que acudir, porque lo dice expresamente el acuerdo, y hay un título, obligaciones del colaborador Jorge Barata, así como hay un título de obligaciones de los otros colaboradores y de la empresa, así como hay un subtítulo de compromisos y obligaciones de la Fiscalía y compromisos de la Procuraduría. Cada parte se comprometió a determinadas cuestiones como parte del acuerdo de colaboración eficaz y los colaboradores tienen la obligación de acudir a las citaciones de la Fiscalía y del Poder Judicial porque son firmantes de ese acuerdo de colaboración y cuantas veces los llamen para declarar sobre los hechos que ya se aprobaron y sobre los hechos que sometieron a colaboración, ellos están en la obligación de acudir. Ahora, Jorge Barata, claro, que se las sabe todas, sí que declaró en el mes de septiembre en el proceso de la línea 1 del metro, que, bueno, ese hace referencia al gobierno de Alan García. Entonces, ahí sí que declaró y ahí ratificó que se había financiado la campaña de Ollanta Humala, varias campañas de Ollanta Humala, de Alan García, de Pedro Pablo Kuczynski y la campaña de la no revocatoria de Susana Villarán. Lo que dijo Barata en la línea 1 del metro en septiembre, que sí que claro, ¿se podría trasladar este caso? Sí, eso puede ser trasladado bajo la figura de la prueba trasladada, ¿no? Que hay una figura procesal que permite que esa información también ingrese a los otros casos. Eso también, obviamente, puede ser utilizado por los fiscales, ¿no? Pero eso, digamos, no enerva la obligación que tiene el colaborador de acudir cuando la autoridad peruana lo llame a declarar. Ahora, se va a pedir que se revoque los beneficios del acuerdo de colaboración a el señor Barata o también a la empresa y a los otros 3 altos funcionarios. El acuerdo prevé que se pueda revocar los beneficios, ¿no? que comprenden el acuerdo de manera independiente. O sea, el colaborador que no cumple con sus obligaciones, entonces respecto a él se tomará la decisión o se puede evaluar tomar la decisión de revocarle los beneficios. Mientras que los otros colaboradores cumplan con sus obligaciones, no les tiene por qué afectar la conducta de quien no cumple. Entonces, entiendo que la Fiscalía lo que ha anunciado es que va a revocar o va a pedir la revocatoria de los beneficios respecto al señor Jorge Barata, porque él es el que ha incumplido en acudir a la citación fijada por el Poder Judicial. En el caso de los otros 3 señores, los otros 3 colaboradores,
ellos vienen participando activamente en las investigaciones, acudiendo a declarar activamente a las investigaciones. En juicio oral incluso ya han declarado algunos de ellos, casualmente en el caso del Metro de Lima, también ha declarado otro de los colaboradores, ¿no? Entonces, en el caso de ellos no les tiene por qué afectar la conducta que haya cometido el señor Jorge Barata. Ahora, toda esta cuestión de que no declara en el proceso del expresidente Ollanta Humala tiene la razón en una sentencia que se ha dado en Brasil, donde se ha declarado que la información que había en los servidores Mapweb Day y el otro servidor de la caja 2 de Odebrecht, de la contabilidad paralela, era prueba contaminada. Pero ¿cómo se traslada eso aquí? ¿Nos puede explicar un poco ese enredo? Este pedido fue hecho por la defensa del señor Ollanta Humala en Brasil, que contrató a un abogado brasilero para que acudiera ante la justicia brasilera y cuestionar todo el procedimiento de cooperación internacional mediante el cual tenían que declarar los exfuncionarios de Odebrecht, incluido el señor Marcelo Odebrecht. Ahora, lo que ha decidido la justicia brasilera en este caso en específico tiene relación con otra decisión de la propia justicia brasilera respecto a un proceso y a un incidente que tiene que ver con los procesos en Brasil. Es decir, en Brasil se está discutiendo como parte de sus propios procesos y procedimientos la legitimidad de la prueba respecto a Drosis y Mapweb Day. Y ahí lo que se está cuestionando, hasta donde entiendo, es que no habría tenido la correcta cadena de custodia cuando los servidores vinieron de Suiza a Brasil y que por eso habría sido manipulada, adulterada, bueno, eso es lo que alegan las defensas ante la justicia brasilera. Pero ahí hay que tener cuidado, porque ese es un cuestionamiento que se está haciendo en Brasil, que se tendrá que discutir en Brasil, pero las declaraciones que tenían que dar los exfuncionarios de Odebrecht, en el caso del señor Ollanta Humala, hasta donde conocemos, no tienen necesariamente que ver con el dinero que venga de Mapweb Day o de la División de Operaciones Estructuradas o a través de estos servidores. Recordemos que lo que narra el señor Marcelo Odebrecht que conocemos y lo que narra el señor Barata respecto al señor Ollanta Humala es cómo le dieron las instrucciones para que al señor Ollanta Humala le entregaran $3 millones como con ocasión a la campaña. Pero no se menciona en ese relato ni Odebrecht ni señor Jorge Barata nada que tenga que ver con las planillas que vienen en los servidores Drosis o Mapweb Day. Entonces, la limitación para que declaren en todo caso, que es materia de interpretación, porque no necesariamente tiene que aplicarse en nuestra legislación peruana ni en los procesos en Perú, pero en todo caso, lo que se está discutiendo allá son las planillas de esos dos servidores, que no tienen nada que ver con los relatos que han sido introducidos o sobre los cuales tenían que declarar el señor Marcelo Odebrecht y el señor Jorge Barata. Entonces, más bien parece un aprovechamiento, ¿no?, de una circunstancia judicial que está, digamos, ocurriendo en el Brasil y que las defensas, señor Ollanta Humala, que dígase de paso, el señor Ollanta Humala es un expresidente de la República. Lo que tendría que buscar es que se aclare su situación y que se interrogue, que se tenga que interrogar para que finalmente él pueda hacer su defensa y lograr la absolución que él dice, ¿no?, debería lograr porque no tiene responsabilidad en los hechos. Debería dejar que se le interrogue. Pero lo que está haciendo el señor Ollanta Humala es obstruir respecto a estas declaraciones. En todo caso, estas declaraciones no tienen que ver necesariamente, hasta donde conocemos, con las planillas de Drosis y Mapweb Day, que es la limitación que en todo caso Brasil está indicando. Entonces, en realidad, es un aprovechamiento de la defensa del señor Ollanta Humala para obstaculizar o no dejar que los testigos finalmente terminen de entregar la información. Pero además, un mal entendimiento de parte de la defensa del señor Barata, que no cumpliendo las obligaciones de Perú, finalmente no. Pero también un aprovechamiento de Barata, ¿no? O sea, usted dice, un aprovechamiento de la defensa del expresidente Ollanta Humala, pero también porque Barata se aprovecharía, o es una cuestión política, porque seamos honestos, el caso de Ollanta Humala está íntimamente ligado al Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, que fue aparentemente, según el relato de los exaltos funcionarios de Odebrecht, ¿no?, el Partido de los Trabajadores es el que habría impulsado a Odebrecht a financiar la campaña de Ollanta Humala.
Entonces, como ahora Lula da Silva vuelve, el Partido de los Trabajadores, vuelve a ser presidente del Brasil, se ha descabezado también el equipo Lava Jato de allá, pues más suena a una protección política, ¿no? También por parte del señor Barata. El análisis que nosotros hacemos es un análisis jurídico y técnico de lo que ha sucedido en Brasil y lo que se quiere aplicar en Perú. Sin embargo, como tú me lo mencionas, Anuska, hay coincidencias políticas, ¿no? Que también se verifican en este caso con ocasión a la interrupción o a que no se permita que los testigos, en el caso del señor Ollanta vuelvan a introducir la información, porque la información ya obra en el caso, pero tenían que ser examinados en un juicio oral. Se vuelve a introducir la información en el juicio oral respecto a quién le dio la indicación al señor Marcelo Odebrecht para que le entregaran los $3 millones al señor Ollanta. Entonces, ¿hay una coincidencia ahí que tiene que ver con el aspecto político de Brasil? Seguramente, pero más allá de eso, hay un análisis jurídico que se está haciendo que no corresponde primero que se aplique las restricciones que Brasil ha puesto para las declaraciones de los brasileros, pero además que no solamente, como lo mencionas, hay un aprovechamiento de la defensa del señor Mala, sino también una excusa por parte del colaborador eficaz bajo las leyes peruanas, Jorge Barata, para no cumplir con las obligaciones del acuerdo, porque él tiene la obligación de declarar cuando las autoridades peruanas así lo dispongan. Ahora, ¿qué implica el hecho de que se le revoquen los beneficios a Jorge Barata, que podría pasar a ser investigado, procesado y sentenciado en el Perú? Sí, lo que implica la revocatoria de los beneficios es que hay casos que se han archivado por parte de los fiscales en atención al acuerdo de colaboración eficaz y a lo que podría resolverse dentro del acuerdo de colaboración eficaz. Si finalmente no va a tener un pronunciamiento judicial en el marco de la colaboración eficaz respecto a los otros proyectos y a los otros hechos que no forman parte de estos 4 que ya fueron aprobados por sentencia, lo que corresponde es que la Fiscalía le reabra los casos que había archivado de manera provisional hasta que se apruebe estos nuevos acuerdos y los incorpora el señor Jorge Barata en las investigaciones que tiene todavía el equipo Lava Jato respecto a proyectos donde él directamente ha participado. Estamos hablando, por ejemplo, del caso gasoducto. Perdón, sí, caso gasoducto, ¿qué más? Por ejemplo, estamos hablando del caso gasoducto, ¿no? Que tuvo un archivo provisional en atención al acuerdo de colaboración eficaz. Si finalmente este proyecto no va a formar parte del acuerdo de colaboración eficaz, lo que corresponde es que la Fiscalía le inicie o reabra la investigación contra el señor Barata. También estamos hablando de proyectos como el Sanorte, Rutas de Lima, todos los proyectos finalmente donde ellos no han terminado de entregar la información. O financiamiento de las campañas, ¿no? O financiamiento de las campañas. O los financiamientos de la campaña, efectivamente. Ahora, por estos 4 proyectos que sí que se firma el acuerdo de colaboración, vuelvo a repetir, Vía Evitamiento Cuzco, Metro de Lima, Línea 1, IRSA Tramo 2 y 3 y Vía Expresa Costa Verde Callao, ahí no debería pasar también o pasaría también Barata a ser procesado. No, si se rompe estos 4 proyectos tienen una situación distinta. Claro, tienen una condición distinta estos 4 proyectos porque ya forman parte del acuerdo y ya tienen una sentencia. El señor Barata ha sido encontrado responsable penalmente. No, pero así, lo que pasa es que ya tiene una sentencia donde el señor Barata y los otros 3 han sido encontrados responsables penalmente de esos delitos y por esos hechos. Él ya tiene un pronunciamiento judicial en la justicia peruana respecto a esos 4 proyectos, sino que el beneficio que se le dio respecto a esos proyectos fue la exención de la pena. Pero él tiene una condena penal, digamos, una atribución de responsabilidad penal y una situación jurídica en el cual se le encuentra responsable penalmente por esos 4 proyectos. Y eso se activaría inmediatamente. Una sentencia. Pasaría a ser sentenciado ya, o sea, pasaría a tener sentencias firmes ya por estos 4 procesos si se le quitan los beneficios. Claro, él tiene una sentencia. Lo que tendría que evaluar la Fiscalía es que si el beneficio por esa sentencia, que fue el beneficio de exención de pena, finalmente se tendría que revocar para que sea una condena efectiva.
Claro, porque si se va a quedar con los beneficios, pues, Eso digamos, es lo que tiene que evaluar ahora la Fiscalía. pero no sería automático que ya tú rompes el acuerdo de colaboración, entonces en estos 4 casos tú ya te has declarado culpable y encima has presentado las pruebas. Claro, como te acogiste a la colaboración y te comprometiste a dar información sobre estos casos y a testificar sobre todo lo demás que tú declaraste y no estás cumpliendo, ahora pues la sentencia por estos 4 casos es tanto y pasas a ser un buscado por Interpol, por ejemplo, y no puedes salir de Brasil. Claro. O también, como te menciono, él va a ser incluido en las otras investigaciones en las cuales Claro, pero en todavía no tiene estas una sentencia 4, judicial, ¿no? no pasa automáticamente ya a ser sentenciado y prófugo de la justicia peruana. Lo que pasa es que esa es una evaluación que digo que la Fiscalía tiene que hacer al momento de pedir la revocatoria de los beneficios, ¿no? Ver si también le alcanza la revocatoria del tema de la extensión de la pena que se le otorgó como beneficio por estos 4 proyectos, porque también hay que ver el tema de la temporalidad, digamos, de la sentencia cuando fue aprobada, que fue en el año 2019, hasta el momento, ¿no? Entonces, ahí es donde la Fiscalía tiene que hacer una evaluación respecto a esos 4 proyectos y al beneficio que se le dieron por esos 4 proyectos, pero sin duda alguna, lo que está claro es que respecto a los nuevos proyectos, el señor Barata seguramente va a ser comprendido en esas investigaciones, ¿no? Ahora, si Barata no ha declarado, lo más probable es que los otros 3 funcionarios y la empresa también se comporten de manera similar, ¿no? Es previsible eso, ¿no? Eh, yo creo que podríamos, digamos, podría existir alguna diferencia porque los otros 3 funcionarios han venido declarando, incluso en todos estos meses en los cuales se ha estado discutiendo la presencia del señor Barata en el juicio del señor Ollantumala, estos otros 3 funcionarios han venido declarando en las investigaciones que han sido convocados. De hecho, hay uno, ¿no? Que es el señor Carlos Nostre, que ha declarado en el juicio de el Metro de Lima también. Él ha dado una declaración ya en el juicio oral y ha cumplido con sus obligaciones. Los otros vienen cumpliendo con sus obligaciones de declaraciones, ¿no? El que ha incumplido en este caso es el señor Barata. Claro, porque es el que está en el caso Ollanta y en el caso de, de los aportes a campaña, porque él era el máximo representante de la empresa en el Perú. 2 preguntas para terminar muy brevemente. Claro, y en el entendimiento que la restricción de Brasil les alcanza, ¿no? Claro, el tema del pago, ¿no? De la reparación Pero civil. como decía Nusca, lo que está claro es que la colaboración fue dada en base a la norma peruana. Entonces, lo que resuelva Brasil tocará que se discuta ya, pero acá el señor Barata tenía que venir a declarar. ¿Esto cómo afecta al pago de la reparación civil? Porque el pago de la reparación civil de los 610 millones más los 150 de intereses legales, que se han pagado alrededor de 146. ¿El señor Barata tenía una reparación civil al margen de la empresa o estaba englobado en este pago de esta reparación civil? ¿Y cómo quedaría también eso? O sea, la empresa hasta ahora respecto a la reparación civil viene cumpliendo, de acuerdo al cronograma de pagos, viene cumpliendo con el pago de la reparación civil, ¿no? Se ha verificado hasta ahora, ¿no? Los pagos y ahora en este año debe haber una nueva cuota, ¿no? Que se tiene que abonar a favor del Estado. En De cuanto a la reparación veintitantos civil, la empresa viene millones. cumpliendo, pero la reparación civil es por estos 4 proyectos nada más. Los nuevos proyectos que no formaron parte o que no forman parte o no tienen un acuerdo de colaboración van a tener que ser calculados, ¿no? En sus debidos procesos y la empresa tiene que pagarlos, ¿no? O sea, Claro, finalmente hay una reparación pero, civil que va a tener que estar. pero Barata tenía también adjudicado un monto de reparación civil. O sea, en esa sentencia que queda anulada, digamos, con base en el acuerdo de colaboración eficaz, también estaba sentenciado al pago de una reparación civil barata, él. Sí, Barata y los otros 3 colaboradores eficaces estaban sentenciados o se les había impuesto también una reparación civil conjuntamente con la compañía, ¿no? En este monto de reparación civil. La primera cuota, ¿no? Que pagó la empresa también, digamos, a título de los colaboradores, personas naturales, que son estas 4 personas, fue ya pagada en el momento que fue aprobada la sentencia
y allí está contenida la reparación civil que tenían que pagar los colaboradores naturales. Para terminar, ¿qué le parece que el abogado César Nakazaki haya pasado de ser el abogado del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia a que ahora sea el abogado de Jorge Barata? Sin duda alguna, llama la atención que el doctor Nakazaki haya decidido tomar la defensa del señor Barata como colaborador eficaz, puesto que el señor Barata es el testigo de cargo de la Fiscalía en varios de los proyectos y en varios de los casos en los cuales el doctor Nakazaki, por quien tengo mucho respeto, ¿no? El doctor Nakazaki ha venido haciendo defensa respecto a empresas o investigados, ¿no? Respecto de los cuales el señor Barata tenía que declarar en esos proyectos. Entonces llama la atención porque sí vemos que puede existir un conflicto entre las defensas que él ha venido haciendo, por ejemplo, en el caso del señor Ollanta Humala, que ha sido abogado del señor Ollanta Humala, y el señor Barata es testigo de cargo de la Fiscalía. En los otros casos, por ejemplo, como el caso Interoceánica, donde el doctor Nakazaki es abogado de una de las empresas y uno de los investigados, contra los cuales el señor Barata también tiene que declarar en ese proceso. Entonces, definitivamente llama la atención que el doctor Nakazaki haya decidido tomar esta defensa del colaborador eficaz cuando hay defensas que estarían contrapuestas o en todo caso habría incompatibilidad para que ejerza ambas defensas. Entonces, el señor Barata es testigo de cargo de la Fiscalía y el doctor Nakazaki es testigo de los acusados, en defensa de los acusados en varios de esos procesos. Entonces, ahí definitivamente nosotros observamos que puede haber algún conflicto de interés, ¿no? ¿El acuerdo de colaboración se puede caer? ¿Y qué implicancias tendría eso? No solo el de Barata, sino el de la empresa y los No, otros funcionarios. el acuerdo de colaboración como tal, respecto a estos 4 proyectos, no es que se vaya a deshacer o caer porque ya tiene una sentencia de colaboración eficaz. La sentencia tiene calidad de cosa juzgada y la información que ingresó para estos 4 proyectos finalmente está protegido por esta sentencia. Lo que va a suceder si se le revoca los beneficios del acuerdo, señor Barata, es que el señor Barata tenga que ser incluido en el resto de procesos y seguramente lo que va a pasar es que el señor Barata probablemente ya no quiera seguir declarando en las otras investigaciones que tenemos Claro, aquí pero en el Perú. ¿qué Eso eventualmente podría ser, pero lo que no sucede, que la Silvana, prueba y la sentencia. en el caso de que los otros 3 funcionarios y la empresa tampoco declaran o empiezan a declarar de manera selectiva, que eso no se les puede permitir, y se cae el acuerdo de colaboración eficaz? Todos los dichos, todas las pruebas entregadas, ¿se podrían utilizar o no? Lo que sucede es que, como te digo, la sentencia de colaboración eficaz tiene calidad de cosa juzgada y todo lo que se introdujo en el marco de esa sentencia no es que se pueda deshacer o se cae o se rompe ese acuerdo, ya es una sentencia con calidad de cosa juzgada. Lo que va a suceder es que no va a haber nuevos acuerdos respecto a nuevos proyectos, eso probablemente ya no haya o no suceda, pero los 4 proyectos que ya tienen una sentencia, esa prueba introducida en el marco de ese proceso que está protegido por esta sentencia, finalmente va a poder ser utilizada por la justicia peruana, porque tiene esta protección de sentencia. Listo. Ha sido introducida de manera legítima y validada por un juez. Bueno, al coordinador del lavado de activos y también del equipo especial Lavajato está a puertas de una que se ratifique, o bueno, o sea absuelto, pero todo hace indicar que se va a rectificar una suspensión por 8 meses y 15 días sin haberes, sin sueldo, por una falta disciplinaria. ¿Qué opinión le merece esto? Realmente, no solamente me sorprende la decisión de la autoridad de control, sino además que es preocupante que se tome una decisión de la manera como se ha dado, porque según lo que he escuchado y las explicaciones que ha dado el propio doctor Vela, este informe se ha hecho y ha sido firmado en el mismo día que se nombra a la persona firmante de este informe. Entonces,
la seriedad y la responsabilidad del estudio, ¿no? De un expediente que seguramente es voluminoso, sobre todo respecto a una persona que es coordinador de un equipo especial de casos emblemáticos, creo que no se ha tenido el cuidado digamos, no se ha tratado con la responsabilidad que debe tratarse estos casos para tomar una decisión de este tipo. Pero además, Anuska, ahí yo también quiero llamar la atención sobre de una manera el fondo, ¿no? De lo que corresponde a lo que se indica como sanción para el doctor Rafael Vela. Obviamente no compartimos, digamos, lo que la autoridad de control ha expresado, digamos, a través de este informe, puesto que además se trataba de un caso que había sido archivado previamente y que ha sido reabierto y firmado con una recomendación o con un informe que emite una sanción, ¿no? En estas condiciones en donde la persona que lo firma el mismo día que asume finalmente firma este informe sin tener este estudio acucioso y riguroso para una decisión como esta. Pero además, la sanción tiene que ver con declaraciones respecto a un proceso de investigación o una investigación que el doctor Vela dio en su momento. Y allí sí creo que es importante mencionar que así como las defensas de los investigados emiten sus opiniones y van a los diferentes medios de comunicación para expresar sus posiciones jurídicas, la defensa del Estado, que en este caso respecto a las investigaciones penales está representado por la Fiscalía, también debe poder informar sobre los avances del proceso y transparentar la información porque la ciudadanía tiene que conocer sobre los casos emblemáticos. Estamos hablando de casos, los casos de Lavajato son casos que involucran a funcionarios de alto perfil, a empresarios, digamos, con mucho poder adquisitivo y personalidades políticas, ¿no? De mucha trascendencia en nuestro país. Entonces, es más o menos natural que la autoridad que está haciendo las investigaciones pueda comunicar y pueda transparentar la información para que la ciudadanía conozca cómo se está avanzando con el trabajo y pueda hacer su propio juicio y hacer un control también ciudadano de lo que los fiscales y los procuradores también realizamos. Entonces, creo que allí, eh, por eso es que nos preocupa esta decisión. Entonces, creo que hay que tener cuidado y genera mucha preocupación que la autoridad de control, por lo menos en las formas, no se ha tenido el cuidado para poder tomar una decisión tan importante respecto eh, a un fiscal coordinador de un equipo que lleva casos emblemáticos. Entonces, allí yo creo, espero que ahora con la apelación que formule el doctor Vela, según tengo entendido, va a ser, la autoridad de control finalmente pueda evaluar esta situación y revisar, ¿no? Si está, que efectivamente no se han brindado o no se han dado los supuestos para emitir esta sanción, porque esta investigación fue archivada ya previamente. Claro, y además toda onda en debilitar también la posición del equipo frente a las autoridades brasileñas y a los propios colaboradores, ¿no? Y a los Muchísimas investigados peruanos, y a los gracias, investigados peruanos, o sea, sí. es debilitar a un equipo que viene investigando y viene siendo una lucha contra la corrupción, de mega corrupción, de gente de mucho poder. Entonces, mensajes como estos definitivamente debilitan esa lucha y debilitan a las autoridades que están a cargo de estas investigaciones emblemáticas. Muchísimas gracias como siempre y bueno, seguiremos en contacto. Muchísimas Gracias a ti, gracias. Anuska.